frase que me hacía falta explicarles. Y esto corresponde a poder darle a la investigación de mercados que estamos haciendo un enfoque más serio, ¿sí? Es decir, que yo pueda tener un soporte de manera teórica que me permita decirle a los demás que la investigación que estoy haciendo de verdad vale la pena realizarla y que tiene de verdad un soporte que la hace, digamos, importante, ¿sí? Bueno, en los componentes del enfoque nosotros podemos encontrar diferentes elementos. En este está el marco teórico y está el marco conceptual, ¿sí? El marco conceptual no nos vamos a detener en él porque es simplemente como armar un glosario de palabras de las cuales tú le das el significado. Pero con respecto al marco teórico es poder comprender en qué se va a, digamos, en qué se va a sustentar se me olvidó el tema de investigación, ¿sí? Y cuáles son esas herramientas teóricas que tú vas a utilizar. Es decir, si tú vas a hacer un mapa de procesos, dentro del marco teórico debe haber literatura que corresponda a saber cómo se elabora, quién lo inventó, ¿sí? Cuál es la estructura que debes colocar, ¿sí? Eso es lo que hace el marco teórico. Por ejemplo, si vas a utilizar un software especializado para la tabulación y muestra de gráficos, entonces dentro de la literatura debe estar relacionado la teoría de ese software, ¿sí? Si vas a trabajar con algunas gráficas, por ejemplo, de causa-efecto, entonces en el marco teórico debes incluir información de ello, ¿sí? Si vas a hacer un instrumento relacionado con la encuesta o vas a desarrollar una entrevista, dentro del marco teórico debe haber teoría relacionada con esos temas. Es decir, todos esos elementos que me van a ayudar a mí como herramienta para la realización de la investigación están relacionados con el marco teórico. Cuando hablamos de bases de las fuentes secundarias, estamos hablando de todos aquellos estudios que se han hecho de la misma, digamos, que tenga una investigación del mismo enfoque. Por ejemplo, si yo voy a hacer un estudio de percepción para un nuevo producto que está en la línea de lácteos, yo tengo que buscar trabajos de percepción que ya se hayan hecho de lácteos, no importa que sean en el mismo lugar donde yo lo voy a desarrollar, puede ser en cualquier país, en cualquier otra parte del mundo, o en la ciudad, o en el país de nosotros, ¿sí? Y poder entonces así establecer de pronto información que es relevante, que nos puede permitir no analizar ciertas variables o la tendencia, ¿sí? Entonces esos hallazgos relacionados con fuentes secundarias lo que van a hacer es a darme peso, ¿sí? También a la investigación y a poder establecer variables que no se han analizado, pero que vale la pena mencionar y estudiar y comprender. Bueno, cuando hablamos de modelos analíticos, son todas aquellas herramientas de variables donde se representa sus relaciones, un sistema, ¿sí? ¿Cuál es la correlación que existe entre unas variables y otras? ¿Qué tanta incidencia hay entre unas variables y otras? ¿Sí? Que se puede establecer a partir de modelos matemáticos, modelos gráficos y modelos verbales. El modelo verbal es cuando yo simplemente hago un escrito de la relación que puede existir entre variables, ¿sí? El modelo gráfico es la visualización de las relaciones entre las variables. Entonces yo hago, por ejemplo, un diagrama de Pareto donde tengo en un plano cartesiano hay una línea recta y simplemente miro a ver qué tan cercanas son esas variables respecto a la media. O por ejemplo, si miro una tendencia, un cuadro de barras, esos son modelos gráficos, ¿sí? Y el modelo matemático es de forma explícita cómo se relacionan las variables. Por ejemplo, cuando yo hablo de la ecuación de la muestra, ¿sí? De que tiene algunos elementos como la población, como el coeficiente de error, ¿sí? Entonces poder establecer esas variables en una ecuación. Bueno,
Porque es importante tener en cuenta la ética en la investigación de mercados, porque muchas veces nosotros como investigadores recopilamos información de temas sensibles que las personas que nos las han dado no están de acuerdo en que esa información se divulgue. Entonces por eso es importante firmar cláusulas de confidencialidad, proteger al 100% la identidad de esas personas que nos están hablando, por ejemplo, de temáticas. Bueno, el tema de investigación de mercado no es tan difícil, no es tan sensible. O por ejemplo, si nosotros le hacemos investigaciones de mercados a la competencia, que nos den información de ventas, de clientes, y esos son datos que no son de manejo público. Entonces, por eso dentro de la investigación de mercado es importante tener en cuenta la ética para poder establecer simplemente el objetivo de la investigación y no tener que divulgar la información que nos están dando. Bueno, ahora hablemos entonces acerca de los objetivos de la investigación. Ya hablamos del marco de referencia, que está relacionado con el marco teórico y el marco conceptual. Ya dijimos que el marco teórico está soportado o se utiliza en la parte de la literatura, de la academia, de todas aquellas herramientas que nos van a utilizar, nos van a servir para el desarrollo de toda la investigación, y todos aquellos referentes o hallazgos que se hayan adquirido a partir de otras investigaciones de mercados similares a la que yo estaría realizando, ¿sí? Entonces los objetivos de la investigación es el nuevo tema que vamos a analizar en este momento y nos muestra qué es lo que se pretende alcanzar realmente con la investigación. Digamos que nosotros establecimos el planteamiento del problema. Luego de él sacamos las variables, identificamos el diseño de investigación el cual íbamos a utilizar para la recolección de la información, pero hay que establecer entonces los objetivos generales y específicos de la investigación de mercado. Ya les voy a explicar un poquito de qué se trata esto. El enfoque de la investigación de mercado tiene diferentes alcances, pero los más comunes son estos: el social, el económico y el administrativo. ¿Qué corresponde a la investigación social? Es cuando nosotros hablamos de que ese producto o servicio cumpla con los requerimientos y deseos exigidos cuando sea utilizado. Es decir, que si yo compro una Coca-Cola, sea para tomármela, para lo que fue creado, y no darle otros usos como uno ve por ahí normalmente, ¿sí? La Coca-Cola tiene muchos diversos usos, pero la intención de este objetivo es que socialmente se le dé el uso apropiado o el uso por el cual fue creado. Cuando hablamos de objetivos de investigaciones económicos, es cuando determinamos en términos financieros o monetarios si la empresa está preparada para entrar a un mercado, está preparada para sacar un producto del mercado, está preparada para hacer cambios dentro de la presentación o las condiciones físicas y químicas del producto, ¿sí? Es ver cómo cualquier cambio que se pretenda hacer, cuál es el impacto que tiene frente a todos los indicadores económicos que se manejan dentro de la organización. Y cuando hablamos de investigación administrativa, estamos hablando de todo el ciclo administrativo que nos permite tomar decisiones frente a lo que está ocurriendo en el mercado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo quiero saber si lo mejor es lanzar un producto ahora o lanzarlo dentro de 6 meses, ¿sí? O si yo, por ejemplo, dentro de los recursos que poseo, tengo la oportunidad de llevar mi producto al exterior a través de una plataforma digital de intermediación logística, como por ejemplo Amazon, ¿sí? Entonces, poder entender que los alcances de la investigación tienen un fin que puede estar incluido dentro de la parte social, dentro de la parte económica y dentro de la parte administrativa. Estos objetivos de investigación no son excluyentes. Eso quiere decir que en un planteamiento del problema yo puedo mirar dos objetivos, por ejemplo, de tema social y de tema económico. O puedo mirar el tema económico y el tema administrativo. O puedo incluir dentro del planteamiento del problema los 3 tipos de investigación. Eso lo que me permite a mí es saber que ese gran planteamiento es el general de lo que yo quiero analizar.
pero de cada uno de ellos se va a desprender un pedacito que está contemplado dentro de los objetivos específicos de la investigación. Ahora, dentro de la pregunta problema o dentro de nosotros hacemos un planteamiento del problema. Ese planteamiento del problema lo podemos o lo debemos expresar en pregunta, ¿sí? Y la respuesta a esa pregunta viene siendo el objetivo general de investigación. Ahorita les voy a explicar de qué se trata. ¿Sí? Entonces, cuando yo armo objetivos específicos, son todas las variables que vamos a analizar dentro de la investigación. Si yo, por ejemplo, hablo acerca de los gustos y preferencias de un cliente, dentro de los gustos y preferencias hay muchas cosas, ¿sí? De pronto puede estar el método de pago, el lugar donde lo quieres adquirir, la presentación del producto, ¿sí? Cuántas veces al mes lo consumes. Entonces, gustos y preferencias abarca un rango de variables importante, por eso se determina que cuando yo digo gustos y preferencias, que es tan general, lo estoy incluyendo dentro del objetivo en particular de lo genérico, ¿sí? Pero si hablo de todas esas variables que les acabo de mencionar, estoy diciendo entonces que esos son los objetivos específicos, que darán respuesta a el objetivo general. Ahora les voy a mostrar una lista de verbos que se utilizan para el desarrollo de los objetivos. Entonces, estas listas de objetivos las pueden encontrar en internet. Entonces, primero que todo, nosotros debemos determinar cuál es el alcance de esa investigación que yo estoy haciendo, qué es lo que yo voy a buscar. Si mi objetivo general está representado en algo conceptual, si está representado en algo de procedimientos o en actitudes, ¿sí? Entonces, dependiendo primero del objetivo, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo gustos y preferencias, yo estoy hablando de un objetivo actitudinal, porque yo estoy esperando saber cuál es el comportamiento que tiene mi consumidor frente a un producto o frente a un servicio o frente a un tiempo determinado o algún cambio que yo le quiera hacer al producto, ¿sí? Entonces, si por ejemplo yo quiero establecer cuál es el mejor método para poder conocer muy rápidamente el inventario que se maneja en un centro de acopio, por ejemplo, entonces yo estoy hablando de un procedimiento que quiero establecer, porque es un método, ¿sí? Pero cuando yo digo, por ejemplo, diseñar una estructura que me permita a mí evaluar el comportamiento de mis empleados, ¿sí? Ya estamos hablando, bueno, también puede ser de procedimiento, pero en temas conceptuales, entonces, por ejemplo, crear toda una plataforma digital, ¿sí?, que me ayude a resolver preguntas y respuestas o quejas y reclamos de los clientes, ¿sí? Entonces, dependiendo del objetivo, que puede ser social, económico o administrativo, que ya lo vimos, yo debo establecer el objetivo relacionado con la forma de actuar o qué es lo que realmente yo pretendo buscar dentro de él. Entonces, de cada uno de estos hay una lista de verbos. Entonces, cuando hablamos de objetivos conceptuales, yo puedo usar cualquiera de estos que están aquí, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo hablo de un objetivo general, por ejemplo, si yo digo comparar, ¿sí?, que es el tercero, cuando yo hablo de comparar, yo tengo que, si yo dentro de mi objetivo general hablo de comparar, dentro de mis objetivos específicos debo utilizar verbos que apunten a comparar, que apunten a poder saber cuáles son los preliminares para poder comparar algo. Entonces, si el objetivo general es comparar, los objetivos específicos pueden ser establecer las variables, ¿sí?, porque sin variables yo no puedo comparar, ¿sí?, analizar datos estadísticos, porque si no miro los datos estadísticos no podría comparar, ¿sí?, estudiar en detalle los elementos que intervienen en el proceso, cualquier proceso que esté mirando. Entonces, lo que te quiero decir es que los verbos utilizados en los objetivos específicos dan respuesta al verbo utilizado en el objetivo general. Si yo hablo de implementar un sistema, antes de implementar yo tengo que diseñar, por ejemplo, tengo que comparar, tengo que comprender, ¿sí? Entonces, mirarle la lógica de la utilización de los objetivos, ¿sí? Si yo digo identificar,
Si yo dentro de mi objetivo general tengo el verbo identificar, pues los objetivos específicos deberían ser comprender, investigar, ¿sí? Analizar, ¿sí? Entonces es eso, en términos generales. Si tienes alguna duda con respecto a esto, pues me escribes y yo con mucho gusto te ayudo. Bueno, entonces, eso con respecto a los verbos que se utilizan para el desarrollo de los objetivos. Entonces aquí les tengo un objetivo, un ejemplo para que quede un poco más claro el concepto. El objetivo general es evaluar la percepción del consumidor acerca de los cauchos Mi Casita. Para poder evaluar, yo tengo que conocer y tengo que investigar, ¿sí? Bueno, de pronto seleccionar, comparar, ¿sí? Hay muchos verbos que caben aquí en los objetivos específicos, pero si yo conozco e indago, yo puedo tener la suficiente argumentación para poder evaluar, que es el objetivo general, ¿sí? Entonces, si yo conozco las preferencias del mercado acerca de las referencias manejadas, yo tengo que mirar dentro de estas preferencias cuáles son las variables que yo quiero utilizar, ¿sí? Entonces, este objetivo específico debo describirlo más, ¿sí? Dentro de la realización de los instrumentos debo especificar exactamente cuáles son las preferencias que yo voy a ver, ¿sí? Cuando yo hablo acerca de indagar, voy a hacer una investigación, voy a hacer una revisión, ¿sí? de datos internos y cómo está el mercado respecto a la distribución. Y conocer los aspectos más relevantes para el cliente en cuanto al uso y calidad de cauchos, yo estoy estableciendo las variables, que en este caso son el uso y la calidad, ¿sí? Bueno. Ahora, recordemos que es una variable, ¿sí? Es una propiedad que se puede variar, es decir, adquirir diversos valores y cuya variación es susceptible de medirse. Son todos los aspectos o características cualitativos y cuantitativos que son objeto de búsqueda respecto a las unidades de análisis. Es decir, todo aquello que yo pueda analizar, comparar, distribuir, ¿sí? Ver su resultado y su enfoque es llamado variable. Ya esto lo hemos mirado, lo hemos visto, lo hemos comprendido, hemos hecho ejercicio, entonces no me voy a detener en ello. Ahora, ¿por qué hago claridad dentro de las variables? Porque ahora viene un concepto que se llama hipótesis, ¿sí? Digamos que la hipótesis es como una frase de una conclusión a la cual yo puedo llegar después de haber hecho la investigación, ¿sí? Entonces la hipótesis, por ejemplo, si yo digo que el problema de investigación son conocer los gustos y preferencias de mis consumidores frente a una referencia de un producto X que yo maneje, la hipótesis podrá ser, ellos prefieren comprar esos cauchos o ese producto una vez a la semana, ¿sí? Después de haber yo revisado el marco teórico y el marco conceptual, ¿sí? Y haber visto todos los estudios que se han realizado de fuentes secundarias, yo podré establecer las hipótesis, ¿sí? Ahora, también hay una variable importante que hay que tener en cuenta y son los indicadores, ¿sí? ¿Cuál es la razón que existe entre dos variables, ¿sí? Por ejemplo, cómo influye una variable frente al tiempo de exposición, cómo influye las ventas frente a la quincena, ¿sí? Estoy dando una relación de variables. Es decir, que los indicadores se componen de variables, te pueden dar respuestas a las variables. Bueno, vamos a ver entonces el tema de la hipótesis. Yo tengo un problema de investigación que se llama la existencia de desmotivación en el trabajo como resultado de la monotonía. Yo puedo decir que a mayor variedad del trabajo, mayor motivación dentro de esto. Es lo que yo concluí después de haber analizado, como les digo ahorita, el tema académico, la literatura y las fuentes secundarias de investigación, ¿sí? Bueno. Ahora, ¿cuál es la secuencia lógica de un caso de investigación? Primero yo hago el análisis detallado de los aspectos internos y externos que entran dentro de la investigación, eso ya lo revisamos. Luego, revisamos todo el tema del planteamiento del problema. Después de tener el planteamiento del problema, nosotros hacemos la revisión del marco teórico y el marco de referencia, ¿sí? Que le dan soporte a ese planteamiento del problema, que creo que, bueno, mejor se establece después de los marcos, marco teórico, marco de referencia, se establece la pregunta problema. Luego viene el objetivo,
¿sí? Donde salen las variables y luego las hipótesis de cada una de esas variables que yo estoy estableciendo. Entonces miremos este ejemplo. Dice, ¿existe algún método que permita aumentar los índices de motivación laboral? Entonces yo te digo, implementar un método que permita aumentar los índices de motivación laboral. Le estoy dando respuesta a esa pregunta de investigación que yo tengo, ¿sí? ¿Y cuál sería la hipótesis? Eso que me puede arrojar la investigación. En este caso es a mayor variedad en el trabajo, mayor motivación en este. Bueno, ¿cómo surgen las hipótesis? ¿Cuál es la razón por la cual deben existir las hipótesis? ¿Sí? Nacen a partir de la teoría, de la experiencia y de los estudios científicos. La fuente de las hipótesis es fundamentalmente el marco teórico, ¿sí? Entonces, ¿yo cómo le doy validez a eso que estoy analizando? A través del marco teórico, que me da conclusiones que son llamadas hipótesis. ¿Cuáles son las características de una hipótesis? Debe referirse a situaciones reales, es decir, deben someterse a prueba en un contexto definido. Al final de la investigación yo lo que voy a decir es si la hipótesis que yo establecí era verdadera o falsa, ¿sí? Y que tienen, digamos, un comportamiento de acuerdo a la forma como yo la estructure, que ya se los voy a explicar. En términos de variables debe estar considerada la hipótesis, deben ser comprensibles, precisas y lo más concreta posible. La relación propuesta entre las variables debe ser clara y lógica, ¿sí? Debe haber una relación directa, porque se supone que la hipótesis me está dando respuesta a ese interrogante de investigación que yo tengo. Las variables y la relación planteada deben ser medibles y observables. Yo voy a mirar cómo se comportan las variables frente a los estímulos, ¿sí? Que yo les estoy dando. Y debo tener técnicas para poder probar que esa hipótesis que yo estoy planteando es real. Ahora, ¿cuál es la clasificación de las hipótesis? ¿Cómo puedo yo establecer una hipótesis? ¿Sí? Pueden haber, por ejemplo, hipótesis de investigación cuando hablamos de un tema inductivo, es decir, se genera a partir de la observación y de la experiencia. La manzana, aquí hay un ejemplo, la manzana va a caer del árbol por su peso, ¿sí? Es algo que me induce, que me lleva al comportamiento que yo estoy pensando, ¿sí? Que en otros casos se ha dado, ¿sí? O porque yo tengo, por ejemplo, conocimiento del tema de la fuerza de gravedad, que yo sé que el árbol con sus frutos tiene un proceso natural que cuando llega a la madurez el fruto cae, ¿sí? Entonces eso es lo que me induce, me da a entender de que puedo conocer o predecir lo que va a pasar. Cuando hablamos de deductiva, el investigador parte de la teoría, nos ayuda a comprobar cómo funcionan las teorías en la práctica y parten de lo general a lo particular. Si todos los bachilleres son futuros universitarios y Oscar es un bachiller, entonces Oscar será un futuro universitario. Yo deduzco eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy hablando de un grupo y luego hablo de alguien que hace parte de ese grupo. Entonces se deduce que esa va a ser la respuesta. La estadística puede ser, yo tengo una hipótesis que he planteado, que he establecido, y la nula lo que me quiere decir es si esa hipótesis que yo estoy planteando es verdadera o es falsa, ¿sí? Entonces miren este ejemplo. Bueno, alternativa es una afirmación acerca de la población de origen. Es una declaración que se acepta cuando se rechaza la hipótesis nula. Es decir, esta alternativa es lo que puede pasar si la hipótesis que yo estoy estableciendo no existe o no es nula, ¿sí? Y la nula es una prueba de que se presume verdadera hasta que una prueba estadística en una forma empírica la hipótesis diga lo contrario. El investigador trata de rechazar, refutar o anular. Entonces, cuando hablamos de la hipótesis alternativa, aquí hay un ejemplo. Dice, la botella está por encima de los 500 mililitros. Cuando yo hago todos los análisis de ver la botella, la peso, la mido, el volumen y todos aquellos elementos que me permiten determinar si está bien o no, la respuesta fue que la botella tiene exactamente 500 mililitros, por lo cual la hipótesis que yo estoy dando como alternativa no es correcta, ¿sí? Entonces por eso se declara nula. Bueno, cuando hablamos de una hipótesis explicativa,
estoy hablando de temas correlacionales y temas causales. Cuando yo estoy hablando de que la hipótesis es correlacional, yo lo que trato de hacer es que voy a probar si realmente las variables tienen una relación sobre otra, ¿sí? Una incidencia sobre otra. Por ejemplo, la autoestima se relaciona con el temor al éxito. Entonces yo a través de la investigación puedo determinar si realmente la autoestima está relacionado con eso o si está relacionado con la experiencia, si está relacionado con temores internos o si realmente está relacionado con fuerzas externas que hacen que la persona tenga temor, ¿sí? a arriesgarse, a poder tomar decisiones diferentes, cambiar de estilo de vida, etc. Entonces es la relación que existe entre unas variables y otras. Cuando hablamos del tema causal, es cómo unas variables influyen sobre otras y para poderlas medir, nosotros tomamos el tema de la hipótesis, ¿sí? Del instrumento. Entonces, ¿qué tanta incidencia puede tener una variable independiente sobre una dependiente? Entonces, un tratamiento de conducto eliminará la molestia de una muela. Si yo me hago el tratamiento de conducto, que sería la variable independiente, quitaría mi problema en la muela, que sería la variable dependiente. ¿Qué tan bueno es ese tratamiento o procedimiento que me permite a mí quitar esa molestia del todo? ¿Sí? Ahora, ¿cómo se plantea una hipótesis? Se deben identificar las variables del problema de estudio y establecer una relación lógica entre estas. A su vez, se debe cuidar que los planteamientos hipotéticos cumplan con las características mencionadas, es decir, que estén relacionados con las variables, que haya métodos e instrumentos para su medición, ¿sí? Que sean lo más lógico, lo más preciso, ¿sí? Que bueno, como les mencioné ahorita, sus características. Entonces miren, el ejemplo de hipótesis, donde está incluido todo el tema del problema de investigación, el objetivo, las variables y las hipótesis. Entonces, el problema, los altos índices de rechazo a la publicidad televisiva. ¿Cuál es el objetivo? Conocer el nivel de relación entre la publicidad y los televidentes y no televidentes. En este caso sería un objetivo específico porque me están hablando primero de la relación y segundo me están dando las variables, ¿sí? En este caso es publicidad con televidentes y publicidad con no televidentes, ¿sí? Entonces tengo un objetivo específico. Cuando hablo de variables del objetivo, ¿qué es lo que yo voy a analizar? Que en este caso es publicidad televisiva, televidentes y no televidentes, ¿sí? Hipótesis: el índice de rechazo a la publicidad televisiva es mayor entre los televidentes que los no televidentes. Es lo que yo establezco como hipótesis para poder comprender, ¿sí?, mi realidad, si por ejemplo, y si tiene relación con todo lo que yo estudié y analicé sobre el marco teórico y el marco de referencia y los resultados que me va a arrojar el instrumento de investigación que yo utilizo. Ahora, aquí hay una actividad que está propuesta, pero eso no significa que sea obligatoria realizarla. Sí sería chévere que ustedes la realizaran para poder comprender a fondo cómo es este tema de las hipótesis, cómo es el tema de la redacción de los objetivos, ¿sí? Y que tengan una mayor comprensión para el momento de poderlo aplicar en el tema de proyecto empresarial y sea mucho más fácil. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Voy a darles unas preguntas de investigación y ustedes tienen que crear la secuencia, es decir, objetivos generales, objetivos específicos, variables e hipótesis. O sea, lo que hicimos aquí. Yo les doy el problema y ustedes crean los objetivos, sacan las variables y establecen al menos dos hipótesis, que es lo que nos dice aquí. Estos son las preguntas de investigación, son 4. ¿Sí? Entonces, de aquí, de cada una de estas, toca establecer objetivo general, objetivos específicos, variables e hipótesis. Bueno, chicos, espero que haya quedado todo claro. Si tienen alguna duda, algún inconveniente, algún comentario, por favor háganmelo saber por el correo, ¿sí? Y les recuerdo que la próxima semana vamos a tener el parcial. Esta semana tienen que trabajar sobre ello ya en la próxima clase de esta semana. Voy a llevarles en detalle qué es lo que tienen que presentarme,
¿sí? Y el día del parcial, el día que está definido como parcial, ese día estación, hasta las hipótesis. Eso es lo que tienen que trabajar y para entregar en la próxima clase. Bueno, espero que tengan una linda semana y nos vemos entonces el próximo jueves. Un abracito.